Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Pérez, soy veterinario. Trabajo en el programa de enfermedades porcinas de SENASA, dentro de la Dirección Nacional de Sanidad Animal. Y bueno, en esta ocasión voy a dar una presentación, el cual agradezco la oportunidad a INTA. En esta exposición, poder, para nosotros, para SENASA, es muy importante la prevención y la difusión a través de la información. Y en este caso, bueno, mi presentación va a complementar un poco a Eloy y a María de los Ángeles que me precedieron, tratando de abarcar, digamos, todos los temas que tienen que ver con la prevención de la peste porcina africana, y, digamos, dar algunas certezas de lo que se está haciendo y qué es lo que debemos hacer. Entonces, comienzo con la presentación. En principio, quería comenzar con un tema muy relevante. Es decir, en realidad, para la prevención son dos los temas muy relevantes que tienen que ver con la producción, que es por un lado las notificaciones y por el otro lado la bioseguridad. Entonces decidí comenzar por una de las cosas más importantes, y para eso comentarles que hay un nuevo marco normativo para lo que es la notificación de las enfermedades, en el cual se dividen en grupos. Las principales, la de notificación inmediata, que son, en este caso, estaría dentro de este grupo la peste porcina africana y también la clásica, dos enfermedades que son muy similares. Y después están otro grupo de enfermedades que son las reportables, que muchas son endémicas, pero son de importancia para todo lo que es el comercio y la producción. Por lo tanto, es importante notificar al SENASA, principalmente estas que digo que son las que tienen mayor relevancia, que son las exóticas, y en este caso estamos hablando de peste porcina africana. Eh, este marco normativo también da una referencia de cuáles son, digamos, de muchas de las cosas que ya estaban en la normativa anterior, pero tienen que ver con esta división y tienen que ver también con, digamos, la notificación sindrómica, es decir, que no esperemos las típicas características que muy bien escribió Eloy a veces en las enfermedades para notificar, sino que dar un marco normativo para que esta notificación sea más fácil de comunicar y que se agilice ese proceso, porque es una parte muy relevante de los servicios veterinarios en general, que ahora vamos a desarrollar más en profundidad. Mencionar que todos somos responsables de esta notificación, todos los que deben notificar, que tienen contacto con los animales, eh, y que hay diferentes medios para hacerlo, los clásicos a través de la oficina local, por correo electrónico, hay notificaciones@senasa.gov.ar, y también hace un par de años que hay una aplicación para Android que está en la Play Store, que se llama Notificaciones Senasa. Se puede descargar y básicamente, para mostrarles, es muy fácil de manejar. Se selecciona la especie, las características sindrómicas de lo que se está viendo, como les decía, si es una mortandad muy típica de peste porcina africana. También, como decía Eloy, el síndrome cutáneo, pero también hay otros signos como puede ser diarrea, signos reproductivos que son confundibles. Por lo tanto, cada uno de los productores tiene que conocer cuáles son las características de las enfermedades que existen, y se ve algo relevante, es deseable que notifique al SENASA inmediatamente, porque es una manera de mantener, digamos, el estatus sanitario del país, y ahora vamos a ver por qué. Esta aplicación básicamente necesita que esté activado la georreferenciación y poner un correo electrónico, y de esa manera se notifica al SENASA. Igual, de todas maneras, se puede agregar fotos, inmunología, y poner algún contacto más preciso como para poder que el centro regional, digamos, la parte operativa, pueda ir al lugar y corroborar cuál es la situación. Eventualmente, digamos, muchas de estas situaciones se resuelven rápidamente. Digamos, si es una sospecha de enfermedad denunciable exótica, se resuelve descartando que no sean algunas de estas, entre ellas peste porcina africana, pero también clásica y síndrome respiratorio reproductivo porcino, que son las principales que somos libres, y eventualmente se busca cuál podría ser la causa de las diferenciales que mencionó Eloy, que es muy importante reconocer. Y ahora cambio un poco digamos, el eje de la presentación. Todos estamos muy, digamos, subimos el alerta,
porque peste porcina africana es una amenaza a nivel mundial, de tal manera como se ha diseminado a través de Europa y Asia. Es una enfermedad originalmente de África, pero que hasta el momento el continente americano en su conjunto era libre. Había peste porcina africana, no es la primera vez que el virus recircula a nivel mundial. Ya tuvo un ingreso a América, justamente a través del Caribe, también República Dominicana, Haití, Cuba, también llegó a Brasil, y en este caso, después de 40 años, vuelve a ingresar. Y lo que, para mencionar, para destacar, lo que tenemos que observar es cómo República Dominicana reporta los casos después de haber tenido signología, que no siempre fue la de mortandad, sino que una signología respiratoria confundible con otras, y que eventualmente tuvo que recurrir a una colaboración, digamos, con Estados Unidos, para que fue ahí cuando el laboratorio de Estados Unidos hace, digamos, la notificación a nivel mundial, y luego, bueno, el país a OIE, que es como se debe, como se hace normalmente. Pero los laboratorios también tienen la obligación de hacerlo, y en este caso tuvo que recurrir a un laboratorio extranjero para el diagnóstico, cosa que, por ejemplo, en Argentina no sucedería porque tenemos capacidad para hacerlo, como sucede en muchos países de la región. Cuando encuentran esto, por esta demora, la enfermedad evidentemente ya se había diseminado, y, digamos, cuando hacen el rastreo, evidentemente la enfermedad venía de varios meses atrás, se habla de abril, inclusive más, cuando hacen el reporte recién a fines de julio. Entonces es muy importante la notificación inmediata, como les decía, para actuar rápidamente. Es muy importante también los servicios veterinarios oficiales que estén fuertes, en el sentido de que hagan difusión, como lo estamos haciendo hoy, que adviertan, que concienticen, pero que también tengan capacidad de acción y de diagnóstico. En este caso lo que se observa es eso, como el llegar tarde y el no notificar, el no tener capacidad, como repercute en cómo la enfermedad se diseminó, y ya no estamos en una etapa de prevención, sino ya estamos en una etapa de control y erradicación de la enfermedad, lo que está haciendo ahora República Dominicana. Este es un ejemplo. Lo decía cómo eran las formas principales de ingreso en una región libre, evidentemente a través de puertos y aeropuertos, pero la característica de este virus, como se mencionaba, es que es muy resistente en el ambiente. Los virus permanecen, digamos, necesitan un huésped, y luego cuando están en el ambiente son muy sensibles. En este caso, este virus es muy resistente al ambiente, principalmente cuando tiene, por ejemplo, está en sangre o en alguna materia orgánica, como puede ser un alimento, ¿no? El cual no modifica su sabor, eh, y es muy posible que ese alimento, si no tiene un tratamiento térmico que elimine el virus, lo transporte por varios meses. Por eso, digamos, el ingreso a través de pasajeros, del equipaje y de los productos que puedan ingresar es muy importante, y también a dónde lo desechan. En este caso lo que estamos viendo es algo que se comprobó, pero hay otros ejemplos, por ejemplo, el puerto de Poti en el caso de Georgia, que fue así como ingresó a Europa y Asia. También hay muchas sospechas, hay mucha información no oficial, pero bueno, en el caso de República Dominicana también hay varias sospechas de que haya ingresado a través de puertos de la isla española. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque esto está muy vigente. Esta situación fue una situación muy particular en Brasil, dado que en ese aeropuerto no había controles estrictos en cuanto al tratamiento del catering de los aviones. Hoy en día eso en los países está muy regulado y es bastante efectivo. No obstante, siempre hay que remarcar que están los depósitos de basura, los basurales, en los cuales muchos de esos productos pueden terminar, porque lo que pasa también en todos los países es que la prevención del ingreso, ahora lo vamos a ver, no siempre es el 100% efectiva. Por eso hay que recurrir a otras herramientas de prevención. Vemos un poco el ciclo de peste porcina africana, también relacionado con la clásica, porque son dos enfermedades que sintomatológicamente son un poco indiferenciables, inclusive a nivel de la necropsia. Ambos tienen los mismos huéspedes susceptibles, tanto el cerdo doméstico como el silvestre, en este caso el jabalí europeo, pero en el caso de peste porcina africana proviene de un jabalí africano,
hay diferentes especies, en el cual no produce una enfermedad marcada con signología, y es ahí donde está el reservorio principal en África. También, como mencionaba Eloy, la garrapata, en el caso de africana solamente, no de clásica, juega un rol muy relevante como reservorio, porque inclusive ahí hay transmisión y hay transovárica y reproducción del virus. Ahí vemos cómo se pueden dar principalmente los ciclos selváticos y domésticos, tanto de africana como clásica. El problema de de africana, como se mencionaba, es el tema de que no hay vacuna, entonces la principal herramienta de control es la prevención. En el caso de africana, como les mencionabas, Eloy, el género de garrapata blanda Ornithodoros es el género señalado como que reproduce. Hay diferentes especies y se ha comprobado en varias especies que lo hace. ¿Qué sucede en Argentina? Bueno, en Argentina también está el género, ahí está marcado, y que lo quería traer a colación, digamos, en esta exposición, porque hay nichos de esta especie de Ornithodoros rostratus, que si bien hay que comprobarlo, pero es muy probable que también sean reservorio de la misma y cambie radicalmente el tema de la epidemiología de la enfermedad, en el caso, ojalá que nunca suceda, pero que ingresase al territorio. Y otra cosa para recalcar es para que se tenga en cuenta, porque digamos, comparar la dinámica de la infección, porque esto se ha visto en muchos países donde se produjo, el tema de la contagiosidad. Si bien es un virus que resiste mucho en el ambiente y eso hace que se haya diseminado por tantos territorios, también es cierto de que no tiene una alta contagiosidad, sí una alta letalidad, con lo cual animal que se enferme, animal que tiene muchas probabilidades de morir, pero animal susceptible no tiene tantas probabilidades de infectarse. Lo que sucede normalmente, y principalmente en los establecimientos intensivos, es que los animales se van a empezar a enfermar, pero van a ser muy pocos los que van a morir, porque el virus avanza, la contagiosidad es baja, comparada con, por ejemplo, con aftosa, inclusive con clásica. Entonces, al principio no se va a notar, y cuando nosotros realmente quizá veamos una mortandad en muchos animales, realmente el virus se haya diseminado y haya mucha carga viral en el ambiente. Y es probable que se haya diseminado a otros establecimientos. Por eso hay que estar alerta en ese punto. En los establecimientos por ahí más pequeños, de menos animales y quizá con menor bioseguridad, es más visible en cuanto a la mortalidad, ¿no? A la letalidad que tiene esta enfermedad. Terminado esto, quería mencionarles y completar las charlas que vimos dando, que se vienen presentando, en cuanto a el rol que tienen los servicios veterinarios oficiales. Y cuando se dice que se reforzaron las medidas, o se escucha o se lee que el SENASA reforzó las medidas. ¿Qué significa esto? Bueno, el SENASA tiene un montón de funciones que tienen que ver con la prevención de diferentes enfermedades, tanto las vegetales como los animales. Y para entenderlo, digamos, tendremos que ver cuáles son, digamos, las funciones normales que hacen la prevención de varias enfermedades, como muchas veces trato de remarcar a esto de que por ahí es una contención invisible que tiene que ver con los requisitos de importación actualizados. Es decir, hay áreas que se dedican a verificar cuáles son los requisitos zoosanitarios para el intercambio comercial de productos, de animales y de material reproductivo. Esto hace que muchas enfermedades no ingresen. Lo tienen todos los países, pero siempre hay que estar atentos y analizando todas estas cuestiones, así como seguir el estatus sanitario de los países y realizar controles post-ingreso de todas estas mercancías, que si bien, digamos, el SENASA se encarga solamente de la negociación zoosanitaria, es algo que se hace normalmente a nivel comercial, digamos, ¿no? Y después están los controles en las fronteras, lo que mencionaba, control de equipajes y cargas, tanto de aeronaves, que tienen residuos regulados, como también de barcos, que también cuando descargan material deben ser tratados como si fuera un residuo peligroso para eliminar cualquier amenaza que pueda contener, y después sí como residuo común, como un residuo domiciliario, ¿no? Entonces, esto lleva a una serie de controles en los aeropuertos a través de rayos, digamos, escáneres, también de brigadas caninas, que en todo momento están monitorizando el equipaje, porque bueno, hay productos obviamente que por no tener un tratamiento adecuado no pueden ser ingresados como tal, y son decomisados y también tratados.
Pero esto muchas veces no es 100% eficiente. En este caso vivimos una situación bastante particular con el ingreso de personas por la pandemia, pero en la normalidad, digamos, es mucha la cantidad de gente que ingresa, y en la instancia de prevención primaria, como se menciona ahí en esa imagen, no siempre es 100% efectiva. Lo que ahora vamos a ver qué hacemos para reforzarlo. Pero también existen otros pilares, otros elementos de la prevención en la exposición y la diseminación que se hace normalmente, que es la campaña de concientización, como lo que estamos haciendo ahora, a través de redes, a través de diferentes piezas de prensa, la labor normativa, lo que mencionaba al principio, digamos, toda la actualización de la normativa y tener herramientas normativas para poder actuar en la prevención. Las relaciones institucionales, quiere decir las relaciones tanto con el sistema privado, con otros organismos, como en este caso el INTA, pero también con el sector privado, para coordinar en conjunto las acciones, y las funciones operativas que tienen que ver con, digamos, las inspecciones a nivel de los establecimientos, ¿no? Los diferentes establecimientos. Pero bueno, cuando hablamos de refuerzo, bueno, lo que significa es reforzar, es solo autorizar desde países libres de PPA reconocidos oficialmente. Por poner un ejemplo, digamos, la exportación de carne a China implicaba también que se haga desde países hacia y desde países libres de PPA, cosa que China no lo es. Eh, Requisitos sanitarios a los países europeos. Sabemos que Europa tiene países que están afectados, muchos, algunos a nivel doméstico y también silvestre, y muchos solamente a nivel silvestre. Pero evidentemente, así todo, con todas las medidas que han aplicado y la regionalización que intentan aplicar o que están aplicando, muchos países como Bélgica y después Alemania han sido afectados. Tanto en silvestres como también en el caso de Alemania en domésticos. Con lo cual, esto es un poco la monitorización y las exigencias que se le ponen a los países para dar garantías suficientes, un nivel adecuado, que tengan un nivel adecuado de protección para el intercambio de productos, como les mencionaba. Digamos, los productos porcinos, solo productos porcinos capaces de vehiculizar el virus de PPA desde países reconocidos oficialmente libres o bien sometidos a un tratamiento de inactivación determinado por digamos, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Esto es para productos. Y luego, digamos, todas las medidas que se están aplicando a nivel, principalmente como les comentaba, Europa, están bajo una revisión en cuanto a si son de reconocimiento oficial o no. Pero esta situación a nivel sanitaria mundial es muy dinámica por lo que estamos viendo, y lo que intentamos con esta presentación es poner en alerta a los productores y al sector productivo de estas cuestiones para seguir manteniéndolos como región libre. También el tema de residuos y decomisos, lo que le mencionaba, el tema de los pasajeros, hacer tratamiento de los residuos provenientes del exterior. Hay productos que son etiquetados como PPA, que significa que pueden trasladar el virus, y sobre eso se monitoriza, digamos, los decomisos que se hace. A su vez que también se determina cuáles son los países de riesgo que han tenido PPA, que son muchos, para hacer digamos, un control más dirigido en el caso de equipajes que acompañan a los pasajeros, así como la estadística de los buques que anclan en los países de riesgo y después terminan en Argentina, digamos, hace un seguimiento de eso. No obstante, no todos esos buques hacen descarga de productos en los puertos de Argentina. A nivel de la prevención de la diseminación, bueno, lo que está haciendo el SENASA, si bien antes de la pandemia hubo una normativa que prohibió las exposiciones con el aforo de público, porque creíamos que ese era un factor de riesgo, digamos, las personas que pueden trasladar productos bueno, que provengan del exterior, o, como mencionaba Eloy, como es un virus que se mantiene mucho en el ambiente, objetos contaminados, ¿no? Entonces, esos dos factores tratamos de evitarlo a través de una resolución,
y, digamos, en el caso de las exposiciones con gente y animales. Esta resolución ya venció, después vino la pandemia digamos, cumplió la función de evitar esa concentración de personas. Ahora estamos en un nuevo escenario y lo que seguimos haciendo, o sea, lo que no dejamos de hacer es continuar trabajando en las ferias y los remates para la prevención y verificar las condiciones de bioseguridad que tenían en esos establecimientos, digamos, en función de la concentración de animales y qué hacían con los animales enfermos, cómo separaban, digamos, los animales y las personas, etc. Las vigilancias en las granjas de riesgo, básicamente que están cercanas a las plantas de tratamiento y los puertos, también se intensificaron las visitas a través, y también lo que se hace normalmente en las granjas de genética y lo que nosotros denominamos superdispersoras. Las granjas de genética por sí, por ser, digamos, el sistema productivo porcino, tiene mucha reposición y por tal motivo las granjas de genética siempre son las candidatas a diseminar enfermedades. Pero hay otras granjas que por la cantidad digamos, y la calidad de los movimientos también se pueden determinar como nodos de dispersión, es decir, que tienen muchos ingresos y egresos de animales, y eso a nivel, digamos, de las granjas más intensificadas serían nodos de dispersión de enfermedades, y por eso se les hace una encuesta de bioseguridad y se les hace un seguimiento más estricto. Después están todo lo que es concientización, y ahí se diseñó hace bastante y se sigue trabajando tanto en las redes como en diferentes medios, eh, digamos, enfocados por una parte el productor, con estos mensajes que estamos dando hoy, por otra parte también al pasajero, a través de, digamos, de los servicios de control en las fronteras de SENASA y otros organismos, y después a nivel de la fauna silvestre hacia el cazador y los referentes de fauna silvestre, con otro mensaje para prevenir, digamos, la aparición o la notificación de esta enfermedad. Bueno, como les mencionaba, las campañas en las redes sociales, en medios audiovisuales, en entrevistas, este tipo de presentaciones, etc. Digamos, hoy en día, como les mencionaba, con el tema de los webinars, digamos, de alguna manera se ha transformado un poco la forma de comunicación. Y lo que está sucediendo últimamente, que tiene relación con esto, es que el sector privado también está tomando, a partir de lo que pasa en República Dominicana, muchas cartas en el asunto a nivel regional. Cosa que antes, si bien había comunicación, lo que quiero decir que las asociaciones y todas las entidades de producción primaria están tomando contacto entre sí en la región para abordar la temática. De hecho, hay, digamos, atrás de este hashtag, digamos, hay todo un movimiento donde se toma conciencia de la comunicación del riesgo, de todas estas campañas que son muy relevantes, porque el SENASA, digamos, tiene una mirada de policía sanitaria, si quieren, de requisitos y demás, pero también hay otra mirada de productiva, que es necesario también abordarla, y que es muy importante el rol del sector privado en también hacerse, eh, digamos, referencia en esto de prevención de enfermedades, porque tienen necesariamente otras cuestiones en juego que son importantes mezclar con esto de la prevención y la notificación, ¿no? Algunos ejemplos: esto es un ejemplo de un afiche, como les decía, el enfoque más que nada al productor, el enfoque al pasajero. Esto es un material que se imprimió, pero bueno, hay diferentes tipos de medios para comunicar. Y un poco para ir terminando, comentarles a nivel regional cómo se desarrolla, digamos, todas estas cuestiones. Hay diferentes organismos que tienen que ver, por ejemplo, a nivel Mercosur, donde se discute, digamos, sobre la región, sobre estos requisitos sanitarios, y se trata de homogenizarlos. Después hay una entidad, digamos, que se llama Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, que se discute, digamos, hay diferentes grupos ad hoc, entre ellos el de sanidad porcina y también de laboratorio, y que se discute los planes estratégicos a nivel de región y se relaciona con otras, por ejemplo, la Comunidad Andina, OIE de las Américas, y se comparte información, se hacen capacitaciones, digamos, se gestiona a nivel regional todas las cuestiones que tienen que ver con la prevención, en este caso de peste porcina africana, que nos tiene, digamos, con mucha actividad sobre esto.
Y luego está, bueno, como les mencionaba, OIE a nivel internacional, después está OIE de las Américas y FAO, dos entidades internacionales que tienen representación en América, que juntas también han formado un grupo hace varios años que se llama GISTAD, que atiende lo que es las enfermedades transfronterizas. Las enfermedades como peste porcina africana que no respeta un límite o no respeta muchas veces. ¿Por qué? Porque está el tema del contagio a través de naves, aeronaves, está el tema de los animales silvestres, o sea, básicamente jabalíes, que si ingresasen en un país vecino, digamos, a través de los jabalíes, que son especies que no las controlamos, no como las domésticas, podrían estar diseminándose y por lo tanto estos grupos un poco son interdisciplinarios y diferentes países dan recomendaciones y dan los enfoques necesarios a nivel regionales para prevenir este tipo de enfermedades transfronterizas de tan necesaria ese abordaje, ¿no? Así que bueno, es un poco a nivel regional. Y por último, esto ya Eloy ya dio un poco de cuenta, voy a tratar de complementarlo, lo que tiene que ver, lo que puede hacer el otro pilar que le mencionaba, las notificaciones, la bioseguridad, lo que puede hacer a nivel el productor, a nivel de las granjas, analizar las enfermedades tanto prevalentes como las exóticas, formas de transmisión que ya hablamos, formas de prevención. Si uno hace ese análisis, va a poder determinar cuáles son las medidas que previenen el ingreso, que previenen la diseminación dentro de la granja, pero también, como mencionaba Eloy, que previene la diseminación a otras granjas, estableciendo bien las condiciones. Las barreras siempre son prevenir el ingreso de la enfermedad, pero eventualmente si está, esa barrera es doble, prevenir que se disemine. Por ejemplo, lo que se mencionaba a nivel de la necropsia, tener todos los elementos y los elementos de bioseguridad para prevenir la diseminación de esa posible enfermedad dentro de la granja. Pero si vamos a peste porcina africana, bueno, verificar el tema de cercos perimetrales, en qué cosas hacer foco. Y así con todas las enfermedades, pero en africana cercos perimetrales por los silvestres, vestuarios y oficinas por el tema de la contaminación de los objetos y el personal, las visitas que se mencionaba, bueno, todo es como una repetición, digamos, un poco más detallada de lo que decía Eloy, pero básicamente es muy importante eso, cualquier tipo de granja a cualquier nivel. Y recomendaciones básicas, ahí yo poníamos servicio veterinario. Servicio veterinario somos todos, o sea, así como todos tenemos que notificar lo que estamos relacionados con los animales, digamos, todos de alguna manera somos servicios veterinarios, no solamente el SENASA, que es el servicio veterinario oficial. No alimentar con desperdicios, tratarlos, ingresar al periodo con transporte limpio desinfectado, separar adecuadamente los cerdos de producción con la fauna silvestre, no quiero repetir mucho porque esto ya se habló, y mantener también medidas de bioseguridad similares o equivalentes con los establecimientos linderos, porque epidemiológicamente muchas veces no hay diferenciación. Es decir, lamentablemente si hay un productor que toma muchas medidas de bioseguridad y otro al lado que no las toma, digamos, eso se promedia a nivel epidemiológico, ¿se entiende? Entonces es necesario también la interreacción entre los productores en ese sentido para elevar el nivel de resistencia al ingreso y diseminación de enfermedades. Bueno, no quiero aburrirlos, pero hay una serie más de recomendaciones que tienen que ver mucho con lo que dijo Eloy, así que no vamos a repetir, pero la concientización de propietarios y personal de la granja me parece para destacar en estos temas, no es solamente un tema de los profesionales o del SENASA, sino de todos los que participan. Por eso es muy importante la concientización de este tema. Bueno, con esto un poco para finalizar y agradecer el espacio de vuelta que nos da el INTA a SENASA para difundir este mensaje tan importante. Muchas gracias.